agua y los alimentos. Es resistente al cloro. Ni siquiera el agua con cloro permite matarlo, ya aprenderemos después. Y obviamente ya vio que era un cuadro de diarrea, ¿no? Entonces, ahí vemos en particular esta foto de Solano, otro investigador que trabaja en esta. Chagas, la primera enfermedad parasitaria crónica en Bolivia. Somos el país más endémico de enfermedad de Chagas del mundo. Nadie nos gana medalla de oro. Y si hubiera otra medalla nos daría. La química nos daría. Pero somos el país más infectado del mundo. Del mundo. ¿Y por qué? Por las condiciones de vida que las vamos a estudiar. Y ahí vemos al profesor Carlos Antonio das Chagas, un investigador brasileño. Este es uno de los pocos que descubre el parásito, el Trypanosoma cruzi, vamos a ver una fotito, que describe cómo se infectan y que describe cómo es la enfermedad. En las otras se habrán dado cuenta, alguien ponía algo de su parte. En cambio, en este caso no, él hace la descripción. Y por eso sus alumnos, años después dicen esta enfermedad seria de la de Chagas, enamora al profesor. Y el profesor Chagas, Carlos Chagas, pone el nombre de su profesor al parásito. Su profesor era el profesor Cruz, Osvaldo Cruz. Y él enamora a su profesor. Dice que se llama el Trypanosoma cruzi. ¿No? O sea, fíjense cómo ese respeto entre investigadores hace que muchos nombres hayan sido puestos por los alumnos o sus colegas a los parásitos. Leishmaniosis, esto es muy interesante. ¿Recuerdan de la foto de los huacos? La primera foto de la destrucción de la cara. Eso se llama leishmaniosis, ¿no? ¿Y quién trabaja en eso? Este médico militar, el doctor William Leishman. ¿Recuerdan? Y el nombre de leishmaniosis está brindado por sus alumnos médicos. Nos dicen, cuando se descubre el parásito, él lo descubre, lo describe, descubre y describe lo mismo, y por lo tanto, en honor a él dice, no, esta enfermedad que se llama leishmaniosis, que está frecuente también en nuestro medio. Y dos hermanos, los hermanos Sergent, demuestran que eran unos mosquitos los que transmitían. Él sospechaba que era una picadura de mosquitos. Fíjense, ya estoy incorporando otro criterio en esta charla. El concepto de mosquitos. El concepto de vectores, el concepto de algo que nos transmite. Hasta aquí, muchas de las enfermedades que había comentado eran que llegaban por las manos, por el agua, por los alimentos. Pero ya que estamos viendo en estas dos enfermedades, en esta lámina, que esas enfermedades son transmitidas por vectores. En el caso del Chagas, por la vinchuca, el Triatom infestans, ¿de acuerdo? Y en el caso de la enfermedad de leishmaniosis a través de los legótomos, ¿de acuerdo? Y es Gaspar Vian, también otro médico brasileño, el que encuentra, estudia, analiza las muestras que él tomaba de las lesiones y dice, no, vamos a ponerle un nombre que llama Leishmania brasiliensis, es decir, Leishmania, como habló el profesor Leishman, brasiliensis, porque en Brasil fue el lugar donde se hicieron los mejores estudios de esta enfermedad tan frecuente en el mundo. Ahora ya no solamente en América, en el mundo, pero siempre ha habido personas con ninguna tecnología. Ellos, fíjense, sus Chagas no tenían ningún laboratorio de último modelo, ni PCR, ni computadoras, ni internet, ni nada, aquello, ni inteligencia artificial, nada. Es el ingenio y la capacidad del ser humano el que tiene que seguir manteniéndonos vigentes en la vida. La inteligencia artificial no es más que el pirateo de toda la producción de los seres humanos que la han reunido. ¿Vale? Todos los trabajos, ¿de dónde salen? De lo que la gente ha escrito, de lo que la gente dice. Es lo más pirata que hay, pero funciona. Bueno, y llegamos un poco ya a nuestro siglo, después de este paseo un poco histórico. Vemos que en este siglo ya, obviamente, con la tecnología, ya tenemos mejor conocimiento de las enfermedades, de todas en general, no solo de las parasitarias, ¿no?
las bacterianas, virales, el cáncer, la diabetes, la hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Por la tecnología ya tenemos mejor conocimiento. Hemos desarrollado formas de diagnóstico mucho más simples, porque antes había que buscar algo dentro del organismo humano, pero no siempre lo podíamos encontrar. Pero el parásito hace algo, viviendo dentro de nuestro organismo, como es algo extraño a nosotros, va a dar lugar a la formación de anticuerpos, ¿no? Entonces hoy día, ¿cómo detectamos las enfermedades? Por anticuerpos. No sé si ustedes recuerdan el 2020, 2020, ¿recuerdan? No. Ustedes se me echan. ¿Qué nos hacían a todos? Nos hacían un hisopito en la nariz, ¿no? Para hacer una prueba, ¿no es cierto? En un tubito, veíamos al virus, ¿no? Estamos generando una reacción antígena. Si estamos enfermos, tenemos anticuerpos. Sacamos un tubito, reaccionamos, positivo. Y eso se llama, hay una técnica gemelleísta, que es esta imagen que vemos aquí adentro, que es una de las técnicas más importantes para el diagnóstico de enfermedades en el mundo de la infectología. Solo el parásito, en el mundo de las infecciones, muy importante. Y además tenemos, caramba, otro equipo fantástico, el PCR, ¿no? La reacción en cadena de la polimerasa, se habla en castellano. En inglés es protein, ¿cómo es cadena? ¿Qué? Es reaction, ¿no? Entonces se llama el PCR, que es lo que conocemos en el mundo. ¿Y qué es lo que se hace aquí? Se toma un pedacito del parásito y dentro de esta máquina se reproduce su genoma miles de veces. Entonces ya no vemos al parásito, una prueba molecular, vemos el genoma del parásito, su ADN, su ARN, que fue. Y entonces hemos avanzado muchísimo en el diagnóstico. Esto se hace en nuestro país, no mucho, porque el equipamiento es caro, pero en países en el Perú, Brasil, Chile, Argentina, entonces esto se hace todos los días. Aquí lamentablemente pues, no hay plata, no hacemos pruebas. Nos ya vamos viendo como en el siglo XXI ya hay muchos más medicamentos, varios medicamentos hay con los que podemos trabajar, y además que al haber entendido cómo las enfermedades se transmiten, podemos realizar varias medidas de control que las vamos a aplicar. Pero aquí me quiero detener para que entiendan cómo la evolución parásita. Han aparecido los parásitos ahora, hace el año pasado, hace 50 o 100 años. Los parásitos comienzan cuando comienza la vida, hace 600 millones de años. No sé si pueden calcular lo que son 600 millones de años. Comienzan a existir en los mares seres unicelulares que inicialmente cada ser unicelular vivía por su cuenta. Pero paulatinamente estos seres unicelulares comienzan a tener necesidad o relación con otros seres unicelulares. Entonces ya comienza a haber una interdependencia. ¿Hace cuánto? 600 millones de años. ¿Quién sabe hace cuántos años está el humano sobre la faz de la Tierra? ¿Cómo Homo sapiens? ¿Ah? No. No. Sigan, no. Vamos bajando, estamos bien, estamos trabajando. ¿Sabes? ¿A quién más? Se calcula entre 60 y 80 mil. No más. Oye, ¿qué tiene que ver ese nacional con 600 millones de años? Nada que ver. Ya después de otros miles, millones de años, ya aparecen otras cosas. Comienzan estos seres multicelulares a asociarse, a modificar, a cambiar su estructura, y comienzan a aparecer los multicelulares. Y si hablamos de algo interesante, los platelminos, los gusanos planos, que van a dar lugar a las tenias. Y se dice, para muchos investigadores, que la tenia es el parásito el más perfecto, o tan perfecto como el ser humano. Lo único que le falta es pensar. Nada más. Entonces, ya se van formando otras estructuras. Hace 308 millones de años aparecen los ectoparásitos, los piojos, por ejemplo, los sarcófagus, es decir, todos aquellos que estaban en la piel de los animales. Y aparecen los mosquitos.
comienzan a aparecer los mosquitos, ¿de acuerdo? Para ir transmitiendo posteriormente enfermedades. Pero ya comienzan a haber seres más complejos. Entre 100 a 200 millones de años aparecen los homínidos, los Australopithecus, ¿no? Todo este conjunto de antecesores nuestros, que no eran humanos, sino homínidos, y que pues comienzan a alimentarse, ya tienen bipedestación, ya se pueden parar, por lo tanto tienen acceso a arrancar comida, a tomar agua, obviamente, a alimentarse de mil maneras, y obvio, no era que ellos tenían la capacidad de decir, a ver, hay que lavarse las manos antes de comer, ¿no? Nos lavemos las manos, ¿no? Como deberíamos hacer hoy día. ¿Ustedes cuántas veces han lavado las manos hoy? Déjenme de ahí. Me imagino que una vez todos. Me imagino que se van a lavar esta mañana. Pero esta mañana a las 5 de la tarde, solo Dios sabe. Hace 10.000 años, y para arriba, 10.000 a 30.000 años, el hombre ya no es sedentario. Es decir, el hombre se vuelve sedentario. Comienza a vivir en comunidad. Comienza ya a domesticar animales. Y por lo tanto, el hecho de vivir en comunidad, ¿de acuerdo? Ya se vuelve más sedentario, ¿de acuerdo? Entonces hace que conviva con otras personas y con los animales, y ahí comienzan a aparecer las zoonosis, es decir, las infecciones parasitarias en animales que se transmiten a estos humanos. Porque claro, ustedes que pensaban que los humanos iban a cocinar y ponerle salsita y no, tenían que comer pues, con las manos mudas, tenían que pelear y conseguir su comida. Y comían cosas crudas. Y por lo tanto, al comer cosas crudas se podían infectarse muchas cosas. Y llegamos hace 3.000 años un poco más, ¿no? Que ya hemos evolucionado nosotros. Me gusta mucho esa diapositiva, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bien bonito. De los monos, ¿no? Todo el hombre, y comenzamos ya a perder nuestra capacidad de humanos, ¿no? Empezar con el celular y ya veo como los monos agachados, ¿ya? Estamos durmiendo de tarde. No todo el día. Además es un comentario. Pero fíjense, los parásitos son seres con gran capacidad de sobrevivencia, y que además han desarrollado también, que se han adaptado a diversas partes de nuestro organismo, como voy a comentar enseguida. Pero bueno, llegaremos a definir esta historia, ¿no? ¿Qué es pues un parásito? A ver, los parásitos históricamente tienen una historia. Perdón por la redundancia. En las cortes, en el medioevo, el parásito era aquel individuo que servía, una especie de garzón. Era el que además de servir conversaba con los comensales, ¿de acuerdo? Por eso tiene su nombre, ¿no? Para esto viene del que se sienta al lado para comer, ¿no? Entonces los parásitos eran esas personas que tú estabas comiendo y él se acercaba, y para que tengas una comida agradable, te conversaba. Y se llamaba parásito. No, o sea, ese era el parásito en términos de asumir la definición, el que se alimenta junto. Años después, cuando se va entendiendo los parásitos en el sentido que los parásitos viven de una especie para alimentarse, porque ellos no tienen, muchos de ellos, capacidad de sobrevivir en el medio externo. Si alguien no puede sobrevivir en el medio externo, es un parásito. Inclusive, se dice que el feto es un parásito. El feto, todos somos fetos, ¿o no? No son legajos ustedes. Todos hemos sido fetos, ¿no? En el lugar de nuestra madre. Y se considera que es un parásito, porque está viviendo dentro de una especie, se está alimentando de esa especie, le está quitando nutrientes a la madre, por eso las madres hacen anemia. Por eso a las madres hay que dar dieta. No se considera que el feto es un parásito. Hay otros más en el mundo, pero bueno,
quieren preguntar. Entonces, ese es el parásito que estamos viendo. Dos tipos de parásitos, ¿no? Unos microscópicos, como el primero Giardia, y uno que puede medir hasta 8 metros, como las teñas que están ahí abajo. Medir hasta 8 metros. Y alguno en el Brasil se ha encontrado, bueno, eso es raro, una teña de 20 metros. 20 viviendo ¿dónde? En el intestino. ¿Y por qué viven en el intestino? Porque es el órgano más grande. Simple, ¿no? Si es, para eso es grande, tiene que tener un lugar para ese espacio. Entonces, ¿por qué el parásito lo definimos como tal? Vive en una especie superior. En el caso de la parasitología humana, los parásitos nosotros somos una especie superior en relación a los parásitos. ¿Y por qué vive solo en nosotros algunos parásitos? Porque se han adaptado a vivir en nosotros. Así hay parásitos de peces, hay parásitos de perros, de gatos, de leones, de elefantes, de hipopótamos, de la raya en el mar, de los tiburones. Las hormigas tienen parásitos, las aves tienen parásitos, cualquier ser vivo tiene parásitos. Específicos es especie, o sea, hay una especificidad de especie, es decir, no se van a meter a cualquier otro animal. ¿Por qué? Porque hay una dependencia genética. Genéticamente los parásitos se han adaptado a vivir en nuestra genética. Nuestra genética define nuestra estructura, nuestra función, ¿o no? La genética define eso. Genéticamente se define si vamos a ver, no ver, si va a funcionar nuestro corazón, el intestino, si vamos a secretar hormonas o no. Eso es una decisión de nuestros genes. Los parásitos han tenido que adaptarse a lo largo de miles de millones de años a nosotros. ¿De acuerdo? ¿Y para qué? Para depender metabólicamente. ¿Por qué te crees eso? La dependencia metabólica significa que es el lugar donde el parásito se va a nutrir. A momentos pienso que yo soy un parásito. Porque si no hubiera comida en mi casa, no me iríamos a mi casa. O voy más. Por el amor a mi familia y de mi familia no me va a ver un día. ¿Qué pena? No, al menos voy porque tenemos asegurada la comida o no. A veces los parásitos humanos, ¿no? Si no hay comida en tu casa, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a ir? ¿A tu tía, donde el vecino, la abuela? ¿Dónde te darás un plato de comida? ¿No ven? Dependemos ellos dependen para subsistir, pero no quieren matar. A diferencia de las bacterias. A las bacterias les interesa multiplicarse, alimentar, reproducirse y chao. Y si lo matamos al ciudadano, muy bien. No quieren matar mucha gente. Porque, ¿qué pasa si nos mataran los parásitos? Ellos también desaparecen. Eso quiere decir que tienen que dar continuidad a sus parásitos. Porque si el humano desaparece, los parásitos humanos desaparecen. Pero hay humanos en otros animales. No hay ningún problema. Pero los que viven en nosotros específicamente y solo única y en los humanos, esos desaparecen. Entonces para eso dicen, ¿cómo voy a matar a aquel que me permite mantener una especie? Entonces, esos son los componentes de la definición de qué es un parásito. Hay muchas otras definiciones. Yo quiero utilizar dos. Por ejemplo, hay parasitología veterinaria, que tiene su definición. Pero me interesa, desde el punto de vista médico, trabajar con dos definiciones. Lo que es parasitología médica y lo que es parasitología clínica. Caramba, la línea de división es muy fina, pero muchas veces vale comprender. En el primer caso, la parasitología médica, como su nombre dice, estudia el parásito, cómo se desarrolla, cómo se transforma, etc. O sea, ¿qué es? O sea, ¿cuál es el ciclo biológico del parásito? ¿Cómo hace el parásito para sobrevivir? Etcétera, etcétera. En cambio, la parasitología clínica está hablando de una enfermedad parasitaria. Explícame. De alguna manera, la parasitología médica, obvio, también se estudia la enfermedad, pero aquí es mucho más preciso, ¿no?
Porque aquí en la patología clínica estamos así trabajando en un servicio de salud. En cambio, en la médica de repente hay otras cosas, hay que hacer investigación, hay que estudiar otros componentes. Que aquí hacemos prevención, por supuesto, todos hacemos control de prevención. Pero estas definiciones que pueden ser muy confusas, ¿no? Nada más es para que tengamos una primera orientación del mundo y espacio donde trabajamos. ¿Qué hace el médico en un primer nivel de atención? Donde ustedes van a ir a trabajar cuando terminen esta carrera. No van a entrar al hospital. Sí, van a entrar, son especialistas. Si no, son no. Van a trabajar al hospital de Cotaúma, a los clínicos. No, no son especialistas. No. Cuando van a ir al primer nivel, todos hemos comenzado ahí. O sea, los centros de salud barriales. Ahí vamos a trabajar. Sin grandes laboratorios, sin grandes aparatos de diagnóstico, no. ¿Y qué vamos a hacer mucho ahí? Al paciente, vamos a examinarlo, etcétera, hasta llegar al diagnóstico y hacerlo. De eso se trata, la división con la que estamos planteando hoy. Hay otras definiciones. ¿Cómo se clasifica? Varias clasificaciones, pero yo voy a utilizar la fundamental. El hecho de que son unicelulares, los protozoarios. Hay una foto ahí al fondo, ahí al ladito, que son para esto, por ejemplo, que un glóbulo rojo, histología. ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? Más o menos. ¿Ah? ¿Cuánto? 7. Ya, digamos, 7 promedio. No, promedio, ¿no? Es algo de pleno. En ese glóbulo rojo tan pequeñito que antes usaba en microscopía, viven los parásitos. Ahí cada puntito es un parásito. ¿No? Los ojitos de la malaria. Fíjense el tamaño. Se mide en 6 micras. 16, 24 hasta 36 parásitos viven en el glóbulo rojo. 36. ¿Qué haces? Y no viven en otra parte. Solo ha evolucionado para vivir en los glóbulos rojos. No son los blancos ni ninguna otra célula. De las millones de células diferentes que tenemos, ¿no? ¿Qué es el glóbulo rojo? ¿Por qué? Porque en el glóbulo rojo está su alimento, no hay en otro lugar. ¿Cuál sería el alimento del glóbulo rojo? La hemoglobina. ¿Recuerdan de la hemoglobina? Parece que no. Si no interesa, no hay hemoglobina en otra parte. No le vaya a decir. Fíjense esa adaptación. Eso lo aprendió hace años. Los unicelulares. Pues ven ya los multicelulares, le llamamos enigmas en general, no van a la clasificación específica. Ahí estamos viendo esa técnica, estamos viendo una parte de la técnica. Estas técnicas que miden entre 4 a 8 metros. Esto es tan pequeñito, esto que ustedes ven, que mide más o menos 1 milímetro. 1 milímetro y medio. Y ahí están unas estructuras que permiten que el trato se quede clavado en el intestino delgado. Y mide 8 metros, ¿no? ¿Y por qué vivir en el intestino delgado? Aparte de que hay espacio. Aquí, levanta la mano, a ver quién quiere opinar. ¿Por qué creen que se va a meter en el intestino? ¿Por qué no se va al grueso? ¿Por qué en el delgado? Muy bien, porque en el delgado se produce el metabolismo de los alimentos. Y como este bicho no tiene aparato digestivo, no tiene enzimas para digerir, ¿qué hacen? Lo que nosotros digerimos, él absorbe a través de la cutícula. ¿De acuerdo? Absorbe. Por eso viven en el intestino delgado. Todos los parásitos viven en lugares de comida, para hacer una palabra así. Después tenemos a los artrópodos. Esa imagen que tienen ahí es el piojo. Piojo. El 20% de los estudiantes de medicina de la facultad de la carrera de medicina de la Universidad Mayor de San Andrés tienen piojos en su cabeza. 20%. 2 de cada 10 tienen piojos. ¿Seguro? Pero seguro. ¿Y qué es de un piojito? ¿No? Las caras. Podrá ser piojo. Ya, ¿listo? Entonces, esos son los. A estos dos los
podríamos llamar endoparásitos. Estos dos grandes grupos, el 1 y el 2, endo, viven dentro de nuestro cuerpo. En cambio, a este le vamos a llamar un ectoparásito. ¿Por qué? Porque viven, estos ejemplos, en la superficie de nuestro cuerpo. Viven sobre la piel, ¿de acuerdo? Y se adhieren a los pelos, o al pelo, depende de donde estén. Entonces serían los endoparásitos, este sería el ectoparásito. Otros dos términos. Hay discusión sobre la terminología médica, les quiero decir. Posiblemente algún profesor diga que no es así. Yo nunca digo que él está equivocado. Yo digo, es mi opinión. ¿No es cierto? Nunca censuro la opinión. Son escuelas diferentes y de nuestra formación médica. Entonces yo hablo del parasitismo. No solo yo, la escuela en la que yo me he formado. Hablamos de parasitismo, que no es lo mismo que ismo que osis. ¿Explica? Pues hay una diferencia, ¿no? Entonces, como parasitismo, ¿qué es? Estamos viendo en la ameba coli, un tipo de ameba. Vive en nuestro organismo. Es un organismo, es una especie saprófita. ¿Qué quiere decir eso? Otro término. Es una especie que no posee nada. Saprófito quiere decir no usa enfermedad. Y hay poblaciones donde el 100% de las comunidades que hemos estudiado tienen entamoeba coli en su intestino. Se ha adaptado tan bien durante miles de años y han logrado decir, bueno, yo no ataco a este organismo porque este organismo a través de su sistema inmune me va a destruir. Y lo que vamos a evitar es que nos liquiden o no. ¿Sí o no? ¿Quieren hacerse matar ustedes? ¿Qué falta de vida que tenemos los humanos? ¿Quisieron morir ustedes? Sí, algunos sí. Escuchado. Yo no, todavía no quiero morir. Entonces, si no quiero morir, tengo que evitar aquello que me puede matar. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que le puede matar a los parásitos? El sistema inmune, nuestras defensas. Entonces se vuelven saprófitos. Evolucionan y dicen, ya, listo, no voy a producir ninguna enfermedad, no voy a lesionar ningún tejido, y por lo tanto, como no lesiono tejido, el sistema inmune pasa directo. No le hace nada. Pero hay otros, los que generan parasitosis, es decir, los que generan enfermedad, que tienen por lo tanto la capacidad de infectar y generar enfermedad. A ver, ¿todos los enfermos están infectados? Sí. ¿Todos los infectados van a desarrollar enfermedad? No siempre. ¿De acuerdo? No están infectados, pero no desarrollamos enfermedad. ¿Por qué? Porque estamos en equilibrio con nuestro sistema inmune. Tenemos el dentro, no estamos enfermos. Depende de nuestro sistema inmune. Un día vamos a aprender de muchas otras cosas, pero para que no me... El que tiene enfermedad está infectado. Y el que está infectado no siempre tiene enfermedad. Y no es lo mismo infección que enfermedad. Porque la infección es la presencia, ¿no? En este caso de un parásito que puede ocasionar enfermedad. En cambio, la enfermedad es la existencia de signos y síntomas, ¿no? Eso es enfermedad. Estamos enfermos de, por, etcétera, etcétera. En esa foto que ustedes ven, son niños pálidos. Y eso es porque recuerdan esos, los ancilotómicos, son una foto con un paciente con sus bocas abiertas. Esos que hacen se alimentan de sangre. ¿De acuerdo? Viven en el intestino delgado, miles, son pequeñitos. Y por lo tanto las personas son pálidas. Entonces ya vamos dando cuenta que podemos diferenciar los enfermos. Vamos a parar un ratito. Pónganse de pie. Y les pido exactamente porque la parte general más también es político. Viven sin hacer nada de la manga. ¿Qué hacen? Nada, lo único que es cobrar, ¿no? Que íbamos viendo, ¿no? Una imagen que fue muy bonita, ¿no?
Parasitas no nos son luchado, tienes parásitos. El bloqueo, estás enfermo. Un concepto que es importante desde el punto de vista de aprender a escribir parasitología es la taxonomía. Que no es más saber escribir adecuadamente de un parásito, de un virus, de un hongo o de un prion, que son las 5 estructuras que generan enfermedad. Y para ello hay pues toda una definición del porqué y llamamos categorías taxonómicas. Cualquier parásito pertenece a un reino, tiene un filum, una clase, orden, familia, género y especie. Hay clase, subclase, orden, suborden, ¿no? Hay superfamilia. Y hay una serie de definiciones muy complicadas que no las vamos a nosotros preguntar ni llevar, pero tenemos que entender que él tiene toda una razón de ser. La clasificación taxonómica tiene una razón biológica. Es un ordenamiento de a dónde pertenece, qué estructura o qué características tiene para definir el género y su especie. Y ahí estamos viendo, ¿no es cierto?, que lo que vamos a trabajar mucho, ustedes han podido darse cuenta que en muchos parásitos he puesto ya el género y la especie. Y si se han dado cuenta, decirles que se den cuenta siempre, es que el género, aquí escrito con rojo, solo la primera letra se escribe con rojo. Aquí está, género, todo en minúsculo, y la especie todo en minúsculo. Esto puede ser una manera de escribirlo. Puedo subrayarlo, o puedo ponerle negrita sobre todo. Ese es el respeto a las ciencias microbiológicas. Homo sapiens, deberíamos escribir así. Homo sapiens, la H mayúscula, Homo minúscula, sapiens en cursiva. ¿Verdad? Esa es la manera de escribir en sus exámenes que van en cursiva, obvio. En sus exámenes lo que vamos a pedir es que aprendan a escribir adecuadamente de acuerdo a las normas de la taxonomía. Sigamos con algunos conceptos básicos. Este es un ciclo biológico. La flecha que he puesto aquí es para ver que ve, y es una flecha junta, ¿no? O sea, la historia va así. En todos los parásitos, la historia es esta. Va a comenzar, en este caso, como un huevito. El huevito se va a transformar en una larva. La larva se va a los pulmones. Va a pasar la larva por el estómago. Y va a volver al intestino delgado. Tiene un mecanismo para volver. Y el intestino delgado va a eliminar los huevos, que va a salir con la materia fecal. La materia fecal, como está en el suelo, está en los ríos del ventoquillado vital, va a contaminar los alimentos que el individuo vuelve a comer, come los huevitos, se transforma en larva, se ubica, ¿no ven? Y repetimos la historia. El ciclo biológico es repetir la historia. Yo sé por qué les va mal, si es más fácil que la tabla del 1 cuando se entiende. Huevo, larva, adulto. En la gran mayoría. Se elimina como huevo, se transforma en larva, se los larvas adultos. Ya está. Eso es. No es más. ¿Verdad? Huevo, larva, adulto. En la gran mayoría de los parásitos. Ellos que tienen algún detalle por ahí, nada. Huevo, larva, adulto. Listo. Eso es una mente. Si eso lo comprendemos, no memorizamos por simple tarea. Entonces ya sabemos el parásito, ¿no? Que vive en un hospedero u hospedador. No hablamos de la palabra huésped, porque huésped es la traducción del inglés. Host. Host es huésped. ¿Quién es el huésped en su casa? ¿Han tenido alguna vez un huésped en su casa? ¿Ha llegado alguien a su casa alguna vez? Un familiar, pariente. ¿Ha llegado o no? ¿Qué le llamamos a él? Huésped. O sea, tendría que ser parásito. ¿O no? Está buscando cobijo, comida, cama, luz, internet, todo. ¿Y nos paga? No nos paga. Encima se lleva la toalla, seguramente. Entonces, por eso es que host es huésped. Entonces, el parásito sería huésped. ¿Se ubican, no ven? Estamos hablando de hospedero u hospedador, que es la especie superior, en la cual va a cumplir su ciclo biológico.
probablemente con unas etapas en algunos parásitos fuera de nuestro organismo, pero en otros totalmente desarrollar todas sus etapas al interior de nosotros. Le llamamos ciclo biológico, una secuencia de fases para lograr llegar a ser adulto. ¿Y para qué quieren ser adultos los parásitos? ¿Para qué? ¿Quién quiere responder? Desafío. ¿Para qué los parásitos quieren ser adultos? ¿Para echar las discotecas? ¿Para qué? Para reproducirse, pobres. La mayoría de los seres vivos se reproduce de adulto, no de changos. Hay que reproducirse, hay que pasar, ¿no? Hay que reproducirse pues de adulto, no a los 17, 18 años, wow, se me escapa la radio. Entonces, para estos quieren ser adultos para reproducirse, para mantener su especie. Para eso es, no es para otra cosa. Entonces, los parásitos pues producen acciones patógenas. Se llaman los parásitos. Si uno es saprófito, el otro ya, ¿qué se llamaría? Lo opuesto a saprófito, que no mucha enfermedad, patógeno. Patos, enfermedad quiere decir, en latín, patos. Patogenia, patogénesis, estudio de la enfermedad, ¿no? Entonces, pues tiene muchas acciones. ¿Dónde van a producir su acción patógena? En su hábitat, doble T. ¿Por qué viven ahí? ¿Por qué tienen hábitat? ¿Recuerdan los glóbulos, los plasmoides que vivían dentro del glóbulo rojo? ¿Por qué vivían ahí? Porque estaba comida. Entonces, ¿qué es lo que van a producir? Van a destruir el glóbulo. Con los que están viviendo en el intestino, el ascaris es muy famoso en Chile. Está viviendo aquí en el intestino delgado. ¿Qué va a desarrollar ahí? Se va a utilizar nuestros nutrientes, nos va a quitar nuestra comida. Por ejemplo, eso se llama una acción exfoliatriz. En la siguiente clase se verán las diferentes acciones patógenas. Entonces, si tiene acciones patógenas, si tiene capacidad de patógena, patos es enfermedad, quiere decir que el paciente va a tener signos y síntomas de la enfermedad. Y ese individuo esta persona que Ascaris vive en el intestino delgado, desde el punto de vista de la anatomía descriptiva, ¿en qué parte del abdomen el paciente se va a quejar de dolor? Anatomía. Anatomía, pura y dura. Si vive en el intestino, delgado, han hecho anatomía. Han hecho anatomía. Han hecho directo a la segunda. No les han hecho de los cuadrantes, poner topográfica. Por lo tanto, el paciente, ¿dónde va a tener dolor? Que va a decir, doctor, me duele, ¿dónde me duele? Aquí, doctor, me duele. Eso va a decir. ¿Qué se va a señalar? El mesogástrico, porque ahí está el intestino delgado. Si no sé ese detalle, pues si viene el paciente y dice, doctor, me duele aquí, mesogástrico, intestino delgado, o entonces yo pienso en enfermedades de intestino delgado. Si me dice, me duele aquí, doctor, aquí, debajo de mi costilla, hipocondrio derecho. ¿Qué vamos a pensar? ¿Enfermedad de qué puede ser ahí? ¿De qué? ¿De qué órgano? Hígado, vesícula biliar. No, el paciente se está quejando de un fuerte dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha. Una apendicitis. Si sabemos anatomía fotográfica, pues, aquí me duele el doctor, aquí. O sea, él te cuenta el dolor, pero si no tengo idea de la anatomía fotográfica, y ahora qué le digo al ciudadano, ¿no? ¿Se ubican? Entonces, debes tratar que eso se llama signos. Signos es lo que el paciente te dice, síntomas es lo que tiene. Signos los vemos, un paciente pálido es un signo. Está pálido este, tengo esa anemia.
Explíquenme. ¿Le duele la barriga? Lo siento, porque no vemos. Explíquenme. El signo se ve. El signo no se ve. Pero ahí seguimos. Entonces eso va a dar un cuadro clínico. Pero enseñarte al paciente, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que diagnosticarle, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico que puede ser clínico. El paciente tiene una parálisis intestinal, no me dice nada. Pero quiero saber cuál es el agente etiológico. Ahora para lo interesante. Agente etiológico es la causa de la enfermedad. No es agente etiológico. En este caso, por ejemplo, nos interesa pensar, este paciente viene de los yunques, tiene su barriga así grande, es barrigudo y viene de los yunques y sus bracitos son flaquitos. Caramba, ¿cómo será esto? Pienso como él, ¿no? Os digo, hágale un compro parasitológico. Los huevos de Ascaris. Examen de ese si sale el huevo de Ascaris. Uy, qué bien, ¿verdad? Pero pueden utilizar otros métodos de diagnóstico. Estoy hablando por eso que utilizan métodos y técnicas. Esta es una endoscopia alta. Una endoscopia, eso va a ser el método, ¿no? Y ahí vemos el Ascaris moviéndose. O puede ser por imágenes, una ecografía. Una ecografía. Y ahí vemos el parásito aquí, ¿no? Fíjense como si fuera una reglita, ¿no? ¿Dónde está? Dentro de la vesícula. Bueno, y si vemos eso que están saliendo los parásitos por la boca y por la nariz, es obvio, ¿no? Entonces, fíjense que para hacer el diagnóstico de algunos parásitos podemos utilizar varios métodos y técnicas diagnósticas que nos permita seguir con la siguiente etapa, el tratamiento, ¿no? Como tiene este plan, le vamos a dar seguramente un omeprazol, pues de salud durante 3 días, y después le haremos un control de cura, le pediremos un nuevo análisis para ver si es para la ecuación del día. Pero seguramente le van a decir, doctor, muchas gracias, me da cosa, pero quería tener unos Ascaris de recuerdo. No, pues sí, pero unos Ascaris. ¿No? Le decimos al paciente, no sea maldito, con un guantecito que hay unos Ascaris y nos regalan para mostrarles a mis alumnos, para que vean. ¿Por qué haremos? Entonces, fíjense cómo son etapas, ¿no? No, siempre por etapas. El método clínico. Bueno, ya está, ya sabemos el parásito. Entonces tenemos que hacer y comenzar a ver por qué esa parasitosis es tan importante. Vuelvo a la primera diapositiva. Esas enfermedades tropicales desatendidas, ¿no? Pucha, los geoelmintos decían, ahí están los geoelmintos. Fíjense dónde están los geoelmintos. En los países pobres, ¿verdad? En los países pobres, África, el Asia, Centroamérica, son enfermedades de los países pobres. ¿Por qué será de los países pobres? Porque la educación es inadecuada, porque los servicios de salud son malos, porque los médicos son malos, porque si tuviéramos hospitales magníficos, porque el hospital sea grande, moderno y lindo, vamos a resolver problemas de salud. No. Se resuelve el problema de salud con los médicos. Si ponemos un hospital lindo con puros malos, qué desastre, ¿no? No es como el médico, como está viejito con puros buenos. Todos médicos. Entonces han dicho, ¿cómo podemos controlar estas enfermedades? Se llama WASH en inglés. Es un acróstico que viene de poner letrinas, que la gente no defeque en el ambiente. Defecar en el ambiente tiene un nombre, fecalismo. Otro nombre que aprendemos. Que hay que desparasitar a toda la población. ¿Qué debo hacer? Ahí que nos encantaremos. Se hacen campañas, vamos a aprender a desplazar a toda la población. Ponemos eso. El Ecuador lo hace, Chile, el Brasil, nosotros nunca hacemos nada.
Hay que dotar de agua potable. Cuando el agua sea más limpia, menos las enfermedades hay. Hay que educar a la población. Pero primero tenemos que educar nosotros. Ojalá que cuando terminen este año los capítulos de parasitología y microbiología hayan cambiado la actitud de ustedes dentro de su casa, hayan cambiado los hábitos dentro de su casa, que sus familiares, gente que ustedes quieran, hayan cambiado de hábitos. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando las moscas entran a un alimento nuestro? ¿Qué hacemos? Y seguimos comiendo. Nos da lo mismo. Cuando esa mosca estaba parada en materia fecal, una caca, ahí está. Mosca. ¿Qué cuesta tapar nuestros alimentos con un trapito? ¿Qué cuesta? ¿Cuesta algo? Hay que comprar un trapito especial. Su camiseta vieja, pongan pues. Explícalo. Cosas, detalles, porque las señoras ingresan por esos detalles. Educar y servicio de salud de calidad. ¿Qué quiere decir? Buenos. Si sintetizamos esto en imágenes, resulta que hay una profilaxis entonces. Profilaxis es con la P. Son las medidas que damos a la persona, es decir, la consulta. Viene un paciente a la consulta médica con una diarrea, porque él come mucho en la calle, le gusta comer cochinadas en la calle. El último estudio que tenemos de hace años, creo que ya cambiado. En la ceja del alto, el 85% de los alimentos que se venden en la ceja del alto tienen partículas de materia fecal. O sea, en palabras simples, comen caca. En partículas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le vamos a decir a esa persona que sabe que come la calle? Mire, ya no come la calle, ¿no? Usted está infectando ahí. Se llama medida de profilaxis. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo al paciente, a la persona. Pero tenemos medidas de control. Es control con C, a la comunidad. ¿No? Vamos a dotar de agua potable a todo el barrio, a todo el pueblo. Esa es una medida de control, ¿se ubica? Porque va en beneficio de la comunidad. Y el control de cura es cuando le damos una medicación a un paciente y tenemos que verificar que les dé sano. Porque el médico que no sabe medicina le da la medicación, su receta, todo le da una receta. Una cosa. Hasta luego. Paga el salir. Listo. Y voy a hablar al doctor. No. ¿Cuánto va a sanar usted? Tranquila. Ese no sabe medicina. Porque tiene miedo que vuelva el paciente y diga, ¿sabe qué se encuentra? Eso es control de cura. Entonces, ¿cuáles son las medidas de la... A ver, ustedes si han visto la prueba. En la estrategia básica, ¿qué se llama esta medida? ¿Ah? Optimización. ¿Ah? ¿Qué está haciendo la doña? En sus bocas. Se está dando la medicación. Es para situación masiva. Siguiente medida. Agua limpia para lavar las manos, lavar los alimentos. Siguiente medida. Educación. ¿Qué falta? ¿Qué falta? A ver, ¿qué falta? ¿Han visto la diapositiva? En 15 segundos ya se me ha olvidado. ¿Qué falta? Servicios de salud. Falta servicios de salud de calidad. Buenos médicos. Y un profesor al que le rindo homenaje. El profesor Eduardo Arana falleció, un genio de la medicina, mi profesor. Un genio, murió joven en accidente. No era jovencito, ¿no? Era el mejor, uno de los mejores médicos del país y de la tecnología. Profesor nuestro, la biblioteca lleva su nombre. Era un gran médico porque además el buen estudiante es un buen médico. El mal estudiante es un mal médico. ¿Y quién va a pagar las consecuencias de que sea mal médico? La comunidad. La comunidad, no vamos a hablar de nada.
Entonces, hay muchos factores que intervienen en las enfermedades. No voy a entrar a todo esto. Largo. Fíjense cuántos aspectos del hospedero condicionan las enfermedades parasitarias. Muchos. Desde la edad, la ocupación, el nivel educativo, las condiciones, el tipo de información que tiene, elementos culturales. Yo siempre digo una tapi. En la tapi yo no veo que primero se dan en un mal. Nunca he visto a los chumos del charquero, las hadas, ¿no? A mano limpia, a mano limpia. ¿No? Ustedes como saben de aquí, han estado todo el día aquí en la facultad, se han agarrado los bancos, se han saludado, todo. Agarran con unas papas fritas, ¿qué van a hacer? ¿Van a pasear la bolsa? En su mano mugre van aquí y la galletita. Fíjense, es un tema de higiene, de educación en salud. ¿Cuántas cosas que hay que cambiar? Muchos de estas cosas. Factores del parásito. Fíjense, los parásitos no es que el parásito, pues tiene que haber una dosis. Si la fase es la que nos va a infectar, qué rápidamente se reproduce, dónde vive, cómo funciona, cómo evade la respuesta inmune, cómo bloquea la inmunidad, cómo evoluciona, se adapta, qué cepa es, cuán agresivo es, fíjense. Por lo tanto, no es el parásito, sino tiene que cumplir esas condiciones para generar enfermedad en esos individuos. Pero además, tienen que haber factores ambientales de origen humano que también contribuyen al enfermedad parasitario. La climatología, el cambio climático, mosquitos que van a aparecer, el dengue ahí en Cochabamba, en la ciudad de Cochabamba, porque los mosquitos se están adaptando a alturas mayores. ¿Por qué? Porque hay cambio climático. ¿Quién origina el cambio climático? Los humanos, las industrias, ¿verdad? La contaminación del ambiente, la disminución de agua potable, si está más purificada, y etcétera, 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 que ustedes ven. Hay imágenes del río Choqueyapu, el Choqueyapu que se une con el Orcojahuira, río La Paz. ¿El río La Paz para qué sirve? Para irrigar todas las verduras que están en el río abajo. Y de río abajo tenemos todas las verduras. ¿Y qué hay pues en las aguas del Choqueyapu? ¿Qué hay? Todas las cacas de La Paz. No van flotando las cacas. Se disuelven. Y por eso se riegan. Y comemos sin lavar. Los perros están en los lugares de comida. O sea, es que ¿cómo no nos vamos a enfermar si vivimos mal? ¿Cómo pues? Entonces, hay los tres factores, ¿no? Tantas cositas que acabamos de ver en los círculos. ¿Para qué? Para que existan cosas que nos permitieran controlar. Porque eso que está dando vueltas siempre va a existir. En otras palabras, siempre va a haber enfermos por enfermedades parasitarias. Siempre. Lo que tenemos que evitar no son muchos, porque hay que cambiar muchas conductas de nuestra sociedad. Muchas conductas. Entonces se encuentran esos tres factores. O sea, no es el parásito lo malo, ¿eh? Es el ambiente, es las condiciones, la calidad de vida, la educación de la población, etcétera, que permite que tengan que enfermar. Entonces, hay tres cosas que hay que hacer: unas medidas de prevención buenas, una buena educación para la salud y calidad en los servicios de salud. Y ahí estamos nosotros. Si el servicio no es de calidad, no va a entender este fenómeno de la enfermedad. Voy a terminar con estos datos, porque ustedes son del año pasado. Han ingresado 272 por examen, con unas notas muy bajas. 139, el porcentaje de los que están entre 50